La mención de civilizaciones antiguas a menudo evoca imágenes de tierras muy alejadas de nuestro mundo moderno. Evocamos imágenes fantásticas de pirámides, ciudades bulliciosas y cuentos fascinantes de gobernantes y dioses. Podría ser que una de las civilizaciones antiguas más potentes e influyentes sea una de las que muchos de nosotros nunca hemos oído hablar, el reino de Kush. Ubicado en la cuna de África, el reino de Kush fue a la vez un refugio y un faro de civilización. Para saciar la sed de las tierras bajas con las abundantes aguas del Nilo, Kush desarrolló una identidad poderosa y única, profundamente impregnada de su rico entorno natural. Si bien gran parte de lo que el mundo sabe sobre el antiguo Egipto proviene de la narración trascendente de tumbas cepilladas y jeroglíficos detallados, las dunas de Kush continúan guardando secretos sobre la cultura material, las prácticas religiosas, las instituciones políticas y las relaciones de su pueblo con el resto del mundo. Con el ascenso y la caída de las dinastías, y el flujo y reflujo del río Nilo, el reino de Kush abrazó e influyó en el paisaje sociocultural de su vecino más grande del norte, Egipto. Si bien el pueblo de Kush interactuó con Egipto, y sirvió como intermediario hacia él, mantuvo un sentido de independencia y singularidad cultural que aún está ampliamente inexplorado en los tiempos modernos. Si bien el período faraónico marcó un punto culminante para el antiguo noreste de África, la decadencia de Egipto también significó el surgimiento de una nueva potencia, el reino de Kush. Todavía hay muchos misterios en torno a esta antigua civilización, y las continuas excavaciones e investigaciones académicas están proporcionando pistas invaluables para descifrar su intrigante código. La tenacidad de los monarcas kushitas y su poder desafiaron incluso a los faraones egipcios más poderosos. Las convincentes imágenes de estructuras monumentales restauradas, con los nombres de estos poderosos líderes inscritos, dan testimonio del papel político y militar fundamental de Kush en el primer milenio antes de Cristo. Como potente centro de comercio, particularmente en la explotación y exportación del recurso de lujo, el oro, Kush se entremezcló estratégicamente con diversas culturas africanas, creando un rico tapiz de ideas y formas de vida. Sus minas ricas en oro las hicieron fundamentales, y continúan infundiendo especulaciones sobre antiguos tesoros que yacían inactivos bajo la arena. Los sonidos de muchos idiomas diferentes resonaron en los muros de piedra del reino meroítico, a medida que esta civilización africana única desarrolló su propio idioma que permanece sin descifrar hasta el día de hoy. Más de 80 pirámides monumentales, cubiertas de arena, marcan el cenit del reino de Kush, y su visión única de la arquitectura funeraria del más allá. Con la adopción de la escritura a partir de la escritura jeroglífica egipcia, los gobernantes kushitas desarrollaron su propio estilo único, conocido como escritura meroítica, cuya complejidad continúa planteando desafíos y placeres tanto a los lingüistas como a los arqueólogos modernos. Entre los pocos registros escritos y la abundante cultura material desenterrada, emerge con fuerza el fascinante tema del papel de la mujer en la sociedad. Las enigmáticas Candaces, poderosas reinas o mujeres reinantes que defendieron el reino de las incursiones romanas, dejan un rastro de lo que podría haber sido una sociedad matriarcal. Kush presentó un desafío importante para el poderoso Imperio Romano, y siguió siendo el vecino sureño de Egipto. En este bullicioso centro de comerciantes árabes, bereberes, nubios y judíos, la antigua ciudad de Meroe reflexiona sobre su arquitectura monumental, su arquitectura y su riqueza dorada. A pesar de que a principios del siglo IV después de Cristo, el poderoso reino parecía desaparecer de la historia, dejando atrás muchas maravillas arqueológicas y arquitectónicas que son testimonio de su antigua grandeza, el legado y las tradiciones vivas de la civilización, la cultura y la sangre de Kush sobrevivió y continúa prosperando en el Sudán moderno. Han surgido universidades en la ciudad santa de Al-Jazira, las asociaciones profesionales están cerrando divisiones entre la medicina moderna y tradicional, y los antiguos kandaques se celebran hoy como símbolos de mujeres poderosas. Sudán, con su rico tapiz de idiomas, desde árabe hasta nubio, pueblos, tradiciones culturales, música y arte, es un testimonio vibrante del legado perdurable de esta antigua civilización africana. Los visitantes pueden embarcarse en un viaje de descubrimiento para explorar las antiguas pirámides de Nuri y el Kurru, las ruinas de templos dedicados al panteón kushita, las vibrantes tradiciones nubias, los distintivos barracones conocidos como Aglou, y los bulliciosos mercados ubicados a lo largo de la curva del majestuoso Nilo, donde pequeños motores solares de monóxidos se lanzan hacia el espacio con barcos fluviales de madera. El reino de Kush puede ser uno de los secretos antiguos mejor guardados de África, pero se está levantando un velo sobre el reino que alguna vez fue conocido como los faraones negros. La rápida mejora de la infraestructura, junto con el aumento del turismo, y el creciente interés en la rica historia de Sudán, están dando una nueva vida a las fascinantes historias que yacen enterradas bajo la arena. La tentadora perspectiva de pistas descifradas sobre la escritura meroítica ha cobrado gran importancia, y promete desbloquear los tesoros de la historia.
Los avances en la tecnología lingüística moderna, una comprensión más clara de la cultura africana, y una mayor conciencia de la necesidad de sensibilidad cultural para preservar las costumbres marcan signos esperanzadores para el resurgimiento de la escritura meroítica. Puede que el reino de Kush se haya desvanecido en la memoria, pero sus historias perduran, un rico tapiz de culturas vibrantes, de paisajes monumentales, de gobernantes poderosos y una sociedad intrincada que desafía las narrativas habituales de las civilizaciones antiguas. Aquí, la modernidad flota en medio del polvo antiguo moteado por rayos de sol que se desvanecen, mientras los hombres con heyabillas susurran oraciones meroíticas a las deidades perduradas en el tiempo, y las mujeres con Blacasta entrelazan el folclore en sus manos en Naed. Hoy en día, el enigma de la antigua Kush, al igual que el descenso de su sol, continúa arrojando un ambiente digno y misterioso sobre Sudán. Dado que los restos de una sociedad antigua están fragmentados e incompletos, la búsqueda de comprensión es siempre fascinante e invita a teorías que disipan evidentemente las mitologías que a menudo se defienden sobre el continente oscuro y su pasado. La ciudad de Kerma, centro del reino kushita, ofrece un intrigante enfrentamiento entre la arqueología y las leyendas antiguas. En pleno tiempo, con una paciente danza de excavación, examen y restauración, se desarrollan fragmentos del gran cuento del reino de Kush. El lienzo de su existencia, pintado con distintos tonos de archivo, ofrece una narrativa alternativa que insta a una mirada introspectiva a las narraciones escritas de importancia histórica y misterio. Los cuentos del antiguo reino de Kush trascienden más allá de las fronteras de Sudán y llegan a la narrativa africana, a cuestiones eternas sobre el ascenso y la caída, los misterios y significados, el pueblo, el poder y la permanencia de las civilizaciones antiguas. Nos desafían a mirar más allá de las narrativas generalizadas de imperios célebres, y explorar los tesoros de la historia que yacen inactivos bajo las arenas, dentro de los suelos y entre la gente del continente. Los linajes tanto de los faraones como de los reyes kushitas recorren las venas de los nubios, sudaneses y egipcios modernos. La historia y la civilización del reino de Kush no se limitan a los anales del pasado, sino que resuenan poderosamente en su pueblo, en su idioma, costumbres, cultura, resiliencia y aspiraciones para el futuro. Las costumbres y rituales antiguos injertados por las arenas del tiempo conservan una sorprendente semejanza con su pasado incluso cuando se adaptan a las exigencias de la vida moderna. Los cantos melódicos al unísono con la profunda resonancia de la historia dan serenas a las largas noches, eclipsando las sombras de una época pasada hacia la luz del amanecer de un nuevo día. Las historias de los faraones negros capturan el flujo y reflujo de las civilizaciones, la naturaleza fluida del poder y la marcha ineludible del tiempo. Al igual que el Nilo que los alimentaba, el pueblo de la antigua Kush fluyó con los dictados de su tierra, plantó las semillas de su civilización, y continúa rodando a lo largo de los siglos como el flujo incesante del río. El preciado pasado envuelto en el enigma de Kush susurra historias de devoción, parentesco y amor, de conquistas, de reinas y reyes, y de una civilización que resistió la prueba del tiempo. En su curso, dirigen el carro del presente y guían el camino hacia el futuro, llevando lecciones vitales de los éxitos y caídas de la humanidad. El antiguo Kush, no descubierto por gran parte del mundo, pero intrínseco a los anales de la historia africana y mundial, allana un camino para comprender nuestra realidad actual. A través de su lente, escuchamos a escondidas las historias de resiliencia, supervivencia y renacimiento, del viaje de una sociedad altamente desarrollada hacia la modernidad. El reino de Kush sigue siendo una pieza intrigante del rompecabezas más amplio de la civilización humana. Las mareas de sus vidas, los trabajos y éxitos, las pruebas y tribulaciones, el ritmo de su tierra y el pulso de su pueblo continúan resonando a través de los siglos, y en los espacios de nuestras mentes desde las antiguas arenas del tiempo. Vida, historia y continuidad, el paso implacable de uno a otro junto con el ritmo resonante de la historia compartida de la humanidad. El reino de Kush, en todos sus misterios, en todos sus desafíos a nuestra comprensión, es un testimonio de la fecundidad de la invención humana, el espíritu indomable de supervivencia y la búsqueda incesante de un mañana mejor. Mientras caen las cortinas sobre el escenario de la antigua puesta del sol, y la luz de la luna baila con los susurros de una época pasada, la fortaleza de Kush deleita e intriga, haciendo de sus cuentos una marca indeleble en el lienzo del patrimonio humano y la humanidad. En los ecos de las lenguas olvidadas, la corroboración de las herramientas desenterradas, en los susurros del viento mientras evoca formas de arena contra la camba del tiempo, en los ecos de la puerta chirriante a lo desconocido, los secretos del reino de Kush, de una civilización antigua más sabia que sus años, esperan contar sus historias. A medida que atravesamos el reino de la historia y la arquitectura, reyes y reinas, mitos y misterios, dejemos que la saga de Kush penetre en la esencia de nuestra identidad, porque comprender nuestro pasado es crucial para dar forma a nuestro futuro. Y el reino de Kush, su sabiduría, sus artimañas,
Sus maravillas nos invita a entrar y ofrece otra perspectiva, otra narrativa a las crónicas compartidas de la expedición humana. En las huellas de Kush, en los ecos de sus secretos y en la grandeza de su testamento, encontramos no solo el pasado sino el faro de luz que puede iluminar nuestro camino por delante. Nos invita a recordar, comprender, apreciar y aprender. Estas narrativas, estos confusos acertijos, esperan ser descifrados por nuestra sabiduría colectiva, y la gran hoja de ruta hacia la humanidad que tiene para ofrecer. El legado de Kush aún se está escribiendo, y aún no ha caído realmente el telón de este capítulo de la historia de la humanidad. A medida que profundizamos, descubrimos más de sus secretos y revelamos más de sus misterios, no solo obtenemos una imagen más clara del reino sino que también forjamos una conexión más fuerte con nuestro propio pasado, nuestra historia compartida y, tal vez, la guía para nuestro futuro.